continuando con esta presentación, vamos a ver por qué la audiencia es el escenario natural de la oralidad. Pero hay que tener cuidado porque no siempre la audiencia asegura la oralidad. Y el mejor ejemplo es el que tenemos en nuestro país. En nuestro país hemos tenido procesos por audiencias. El proceso sumarísimo con una audiencia única, el proceso abreviado con 2 audiencias y el proceso de conocimiento con 3 audiencias. Más audiencias no se podían prever. Sin embargo, pese a las audiencias, el proceso devino es un proceso escrito, sin el uso de la oralidad. A tal punto que en el año 2007-2008 se eliminaron las audiencias. Las audiencias en el proceso de abreviado y proceso de conocimiento fueron eliminadas y se mantuvo la audiencia de pruebas. El proceso sumarísimo mantuvo su audiencia única, pero aún con la audiencia única del sumarísimo y aún con la audiencia de pruebas subsistente en los procesos abreviados y de conocimiento, no se aseguró que la oralidad subsista o se ejecute o se implemente. El propio Govenda llega a señalar que no es correcto afirmar que la oralidad se asegura con la audiencia. Sí es correcto afirmar que con la audiencia puedes lograr la oralidad, pero la sola audiencia puede no ser el camino de la comunicación oral a efecto de que el juez pueda aprehender para sí la información valiosa que resulta del contradictorio de presentes, no el contradictorio de ausentes. Entonces, llega a decir que en Italia el proceso civil se sigue por audiencias y eso podría dar a entender que es un proceso oral. Y él niega que en Italia, de su época, estamos hablando del siglo pasado, 1920, 1930, 1940, él impulsó la oralidad en su país, desgraciadamente no tuvo éxito y sus escritos perduran hasta ahora como señal de enseñanza, digamos, la historia lo está reivindicando, porque finalmente esos argumentos son los que se usan ahora por nuevos y contemporáneos juristas, procesalistas en materia civil, que están impulsando ese camino que impulsó o señaló Govenda en su momento, pero que desgraciadamente no tuvo la contundencia práctica que se esperaba. Muy bien, ¿cuál es el riesgo de que la audiencia no traiga como resultado la oralidad? Que las partes, abogados, terminen simplemente transmitiendo formalmente lo que ellos han dicho en su demanda. Entonces va el demandante, el abogado del demandante, lo cual eso no debe ser, no es esa la idea del proceso oral, a leer un resumen de su demanda y la parte demandada a leer un resumen de su contestación o a leer las excepciones propuestas o a leer los alegatos. Entonces se convierte en una misa, ¿no? El proceso por audiencia se convierte en un rito carente de vida, carente de dinámica, carente de interacción, carente de controversia y como si fueran ausentes, porque lo que están haciendo es hablar lo que está escrito. Cuando en realidad lo que tienen que hacer es comunicar el conflicto, es decir, no lo que está escrito, que no necesariamente es lo que sucedió, sino lo que ellos mismos desean transmitir como consecuencia de sus derechos afectados o de las incriminaciones que se le está haciendo y que, según ellos, no son coherentes con la realidad. Es decir, tienen que traer al proceso de manera directa, por transmisión de ellos, oralmente, en un diálogo entre presentes, el conflicto. Entonces, la audiencia, sin duda, yo pongo este ejemplo siempre, hablando en términos deportivos, la audiencia es el estadio de la cancha de fútbol y la realidad es el partido. Digamos, la actividad al interior, el pundonor que se ve en los partidos de fútbol, la entrega del jugador para lograr el triunfo en las canchas,
es algo, salvando la distancia por supuesto, que debería suceder en el proceso. Cada uno exponiendo la verdad eh, que, le, que le corresponde a su parte, tal cual como fueron los hechos, y finalmente el juez, a diferencia del árbitro del fútbol, el juez no es un mero espectador, el juez decide por el argumento de las partes cuál de ellas tiene el derecho. Bueno, entonces la dinámica del proceso oral discurre a través de las audiencias y esa es la garantía de una solución justa. Ahora bien, la audiencia es un lugar, es un momento en el que el juez se encuentra presente con las partes con sus abogados. ¿Qué tienen que hacer los abogados? Exponer la problemática de su patrocinado. No leer, sino exponer. Significa que el abogado tiene que internalizar el conflicto de su patrocinado, hacerlo suyo y exponerlo como si fuera un problema que él está viviendo. Claro, en representación de su patrocinado, pero es como si fuera él. Y él debe parecer ante el juez convencido de sus argumentos. Solo si estás convencido puedes convencer a otro. Si el juez ve que el abogado no está convencido de lo que está hablando, difícilmente convencerá de los argumentos. Y esta es una dinámica interesante porque exige del abogado una preparación en determinadas técnicas de comunicación. Y sin llegar al histrionismo propio de los actores, porque no se está desarrollando una actividad teatral o histrónica, los abogados tienen que tener esa facilidad de comunicación. Por eso que en esta forma de conflicto, de solución de conflictos a través de las intervenciones orales, eh, eh, puede ser que los propios abogados se organicen y, digamos, un caso sea abordado por 2 o 3 abogados, no simultáneamente, sino secuencialmente. De repente, alguno de los abogados es muy acucioso en la redacción de los escritos, en la forma como se exponen las demandas o la contestación. Es decir, es un académico excelente en la producción de escritos, muy didácticos, pero cuando habla no se le entiende. Entonces, no tiene el don de la palabra, es decir, el don de la comunicación. Como que hay también abogados que, digamos, no tienen eh, la característica particular de escribir mucho o de ser muy explícitos o detallados en los escritos, pero son muy buenos comunicadores y pueden transmitir sin ninguna dificultad adicional a su propia, digamos, actitud personal, eh, comunicar lo que corresponde a los hechos o los derechos de su patrocinado. Entonces, no tiene que el abogado hacer de todo. La división de tareas podría ser un elemento clave e importante. Entonces los abogados tienen que, si no tienen esa práctica, practicar estas técnicas de transmisión de información oral, ¿no? Supone que los abogados tienen que prepararse, porque si el abogado no se prepara, entonces la otra parte preparada lo puede pulverizar, vamos a decir en un término coloquial. Frente a frente, los abogados enfrentarán y probarán sus preparaciones previas. Y el juez también. El juez tiene que preparar su intervención en audiencia. Él tiene que gestionar el proceso, entendiendo por gestionar el proceso que él debe conocer previamente, sin que eso haga señal de pérdida de la imparcialidad. Claro, hay toda una teoría que señala estas famosas teorías, digamos, dispositivas o aquellas que señalan que el juez debe llegar a la audiencia inmaculado, sin conocer nada y todo descubrirlo en la audiencia. Creo que eso está bien cuando el que decide el conflicto sobre hechos es un jurado y no el juez. Pero si el juez es el que va a decidir finalmente sobre los hechos y sobre el derecho, él tiene que conocer
los términos del conflicto para poder aprovechar el momento de la audiencia y extraer la mayor información que le sea posible, información valedera, por supuesto. Bueno, entonces los abogados tienen que prepararse, el juez también. Y ahí en el terreno de los hechos se verá quién está mejor preparado, quién tiene mejor información y quién puede convencer al juez, por lo menos de los argumentos que ahí se indican. Hay los hechos que se indican. Hay, por supuesto, que guardar la lógica del derecho con los hechos probados. Hay que hacer un discurso coherente, lógico, de tal manera que la otra parte, si no tiene su actitud, coherencia con los hechos, y si no tiene elementos probatorios que lo sustenten, difícilmente podrá contrarrestar los argumentos bien puestos o planteados por el abogado de la contraparte. Bueno, ese es el escenario, esa es la audiencia, esa es la confrontación entre presentes y no la confrontación entre ausentes. Como se dice en el argot criollo, el papel aguanta todo. Tú puedes poner en el papel lo que quieras y todo está en función a la prueba que tú efectúes o actúes en el proceso judicial. Claro, es más difícil decirlo oralmente que escribirlo. Puedes escribir cosas irreales, pero cuando lo dices verbalmente, entonces tendrías que ser un experto en mentiras o un actor para sostenerla con la convicción que corresponde, sabiendo que lo que está diciendo es falso. Esa es una de las virtudes del diálogo entre presentes y que no se percibe entre el diálogo entre ausentes, es decir, el diálogo por escrito. Entonces, la audiencia es un escenario nuevo en cuanto a la oralidad se entiende y exige de los abogados una nueva actitud, un nuevo compromiso con su patrocinado y una preparación no solamente del caso, sino también una preparación para la exposición del caso ante los jueces. No tienen mucho tiempo, la audiencia no puede ser demasiado larga, debe durar 1 hora en promedio, salvo que sea un caso muy complejo y podría durar más tiempo en 2 tramos, 1 hora un día, otra hora otro día, al día siguiente, 2 días después, dependiendo de cómo el juez gestiona el proceso. Para eso el juez tiene que haber visto previamente si el caso es complejo o no lo es, para poder programarla de manera sucesiva. Bueno, este es más o menos el escenario de la audiencia. ¿Cuál es el rol del juez en este ámbito? El rol del juez es que a partir de la audiencia toma control del proceso. Y al tomar el control del proceso le permite hacer actuaciones que no los puede hacer cuando el trámite es escrito, ¿no? Al tomar el control del proceso puede decidir en ese mismo momento todos los pedidos incidentales que se le hayan presentado a lo largo de los días que van desde la contestación de la demanda hasta la audiencia misma. Puede haberse producido una diferencia de tiempo de 3 meses. Contesta la demanda, se señala fecha para audiencia, 3 meses después. En esos 3 meses pueden haberse presentado 50 escritos, 30 escritos. Entonces, si el proceso fuera escrito, para cada escrito hay una resolución, una notificación, escrito, una notificación, resolución, y probablemente para cada escrito de una parte, la otra parte contesta, y se genera esa incidencia que va haciendo que el proceso, el expediente vaya creciendo de manera innecesaria. En cambio, si el proceso es oral y el juez tiene el poder de concentración de los actos procesales, que lo hará en la propia audiencia, puede hacer que todos esos pedidos, 20, 30, 40, 50, que se hayan presentado entre la contestación de la demanda y la fecha misma de la audiencia, todos esos los junta en la audiencia y ahí lo resuelve. Todos. Y el expediente ya no crece, se mantiene solo en el número de páginas indispensable. Todo se encontrará registrado en registro de audio y video. Y ahí quedará impregnado la solución, pronunciamiento de cada uno de los escritos que ha presentado la parte demandada o la parte demandante. Si uno de esos escritos diera lugar a frustración de la audiencia, el juez tendría que explicar.
Eso solo sería posible siempre que se haya afectado un derecho básico de las partes, que se haya afectado el derecho de defensa, que se haya afectado el derecho a ser notificado, o sea, de comunicación a través de las notificaciones correspondientes, que se le haya afectado la notificación para intervención del representante, o que una de las partes haya fallecido, datos que podrían hacer que la audiencia se frustre, solo en esos casos excepcionales, donde el agravio es, digamos, mortal, por usar una expresión, podría dar lugar a la invalidación del trámite. Pero del 100%, diríamos, es un 2 o 3% esos supuestos. El 97% podría yo decir son articulaciones de fácil pronunciamiento, porque son procedimientos de trámite, de la marcha misma del proceso. Y como digo, solo en el caso que algún derecho procesal fundamental puede haberse sido afectado de manera grave, puede frustrar la audiencia. ¿Y en qué momento la frustra? En el momento en que se genere la audiencia, salvo que antes de la audiencia tome conocimiento del fallecimiento de una de las partes, en cuyo caso ya no va a esperar a que llegue la audiencia, sino que podría superarla. Si en ese interín, por ejemplo, de 3 meses, se detecta que no ha sido bien notificado una de las partes, por alguna razón, el juez puede corregir de inmediato para evitar que se frustre la audiencia y en el periodo intermedio podría verse superada esa incidencia. Significa entonces que el juez no va a esperar la audiencia para subsanar algunos defectos que pudieran haberse producido al interior en casos excepcionales, defectos graves, defectos que afectan el derecho fundamental procesal de las partes, para evitar llegar hasta la audiencia y recién frustrarla. Se llegará a la audiencia siempre que los pronunciamientos sean superables, en la audiencia misma se pronunciará y ahí, si desean, las partes podrían apelar si es que consideran que el pronunciamiento no es el que corresponde. Muy bien. Concentración de actos procesales evita que se presenten escritos, o si se presentaran, evita que estos engrosen innecesariamente el expediente. Inmediación, porque el juez deja de ser un mero espectador y actúa directamente, de manera inmediata, con las partes y en la presencia de la actuación probatoria. Extrae directamente de las partes la información, como decía hace un momento, valiosa para internalizar esa información y en su momento emitir pronunciamiento. Esa es la actividad del juez, director del proceso. En un proceso escrito, el juez no dirige el proceso, solo lo dirige en un proceso oral con aplicación del principio de inmediación procesal. Esta es una de las características básicas del proceso oral, la inmediación, la presencia personal del juez y la interacción con las partes, ¿no? Proceso concentrado, con inmediación procesal, intervención del juez, intervención de las partes en la audiencia, tendremos un resultado obviamente justo por la dinámica dialéctica de la contradicción entre presentes y tendremos un resultado rápido. Los resultados, las estadísticas, los informes de un año de vigencia de la oralidad civil en las Cortes Superiores de la Libertad y de más de un año en la Corte Superior de Justicia de Arequipa evidencian que los tiempos se han reducido casi, en el caso del proceso sumarísimo, de 4 años a 3, 4, 5 meses o un año máximo, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la República. Y en la Libertad incluso se informó que algunos procesos sumarísimos se habían resuelto en primera instancia en días. Bueno, pero esto es el resultado de un adecuado uso de este instrumento, de este método dialéctico de la confrontación oral. Bueno, ahora tenemos finalmente, y con esto terminamos, las audiencias virtuales. Y la pregunta es, estas audiencias virtuales con comunicación oral entre las partes, desvirtúa este principio de inmediación porque no está presente el juez ante las partes, sino que las partes están distantes geográficamente. Además,
que la idea de presencia personal pareciera que no funcionara porque hay ausencia física y presencia virtual. ¿Qué es lo característico que debe de tener la audiencia para que no rompa el principio de la inmediación? De esto ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida en el mes de julio del año 2015, en un proceso de habeas corpus, expediente 2738 de 2014, proveniente de ICA. El tribunal estableció que las audiencias virtuales o videoconferencias no afectan ni disminuyen la eficacia del principio de inmediación procesal, ni menos afectan el derecho de defensa de las partes, ni menos el derecho a un debido proceso. Esta sentencia es muy importante para evidenciar que sigue siendo un debate entre presentes el hecho de que se encuentren comunicados de manera virtual, pero en tiempo real. Es decir, pueden interactuar tal cual como si estuvieran físicamente presentes, aun cuando estén en distancia. Si es en tiempo real, puede haber la interacción, puede haber la intervención del juez hacia las preguntas hacia las partes, puede haber entre las partes debate directamente flanqueado por los instrumentos tecnológicos, pero igual la comunicación queda registrada y puede ser objeto de observación por cualquiera de las partes o instancias superiores cuando se recurran, sea en apelación o en casación. Entonces tenemos nosotros un escenario distinto, por supuesto. ¿Habrá necesidad de hacer audiencias presenciales? Es probable que las audiencias tengan que ser presenciales y en época de COVID esas audiencias presenciales tendrían que llevarse adelante cuidando rigurosamente la seguridad sanitaria de las personas, no solamente de los jueces y de los auxiliares, sino de los propios abogados y sus patrocinados. Pero las personas en este periodo van a preferir la audiencia virtual para evitar concurrir a un lugar que podría traer la posibilidad del contagio. Y en determinados sectores de la sociedad, el contagio puede producir efectos fatales. De repente no para el que se contagia directamente en un trámite como este, pero sí llevar el virus a alguien de su casa que sí podría ser población de riesgo. Entonces, nadie quiere ser portador del virus, aun cuando él no tenga consecuencia fatal, nadie quisiera ser portador y transmitirlo a sus seres queridos que pudieran estar con enfermedades persistentes o pudieran tener la edad que traería un impacto fatal a estas personas. Entonces es importante rescatar este instrumento tecnológico de las videoconferencias. El Poder Judicial ha instalado una solución empresarial de Google, Hangout Meet, para que esta comunicación sea eficiente, se pueda escuchar, las partes puedan transmitir, interactuar y el juez pueda preguntar y eventualmente presenciar la actuación de las pruebas, si eso fuera posible a través de la videoconferencia y en el caso que no sea posible, en audiencias presenciales. Pero estas audiencias presenciales obviamente no van a ser las más, sino las menos. Quiero terminar leyendo lo que dice el Tribunal Constitucional en esa sentencia que acabo de mencionar respecto a la videoconferencia y al principio de inmediación. En el fundamento 15, el Tribunal Constitucional señala en esa sentencia, en dicha línea de modernización se ubica el sistema de videoconferencias, que permite la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido, así como la interacción visual, auditiva y verbal entre dos o más personas geográficamente distantes en tiempo real, otorgando con ello un diálogo personal y directo entre los intervinientes. Estas características permiten a dicho mecanismo tecnológico constituirse en una forma de entrelazar de manera real a los intervinientes en una audiencia judicial, contribuyendo a la celeridad del proceso en aquellos casos en los que la distancia no solo conspira contra el derecho a ser juzgado dentro del plazo razonable, sino también con el adecuado ejercicio del jus
puniendi estatal, es decir, del ejercicio del poder punitivo del Estado. Claro, este es un pronunciamiento en un habeas corpus, donde por medio hay libertad y delitos, pero sí aplica, imagínense ustedes, cuando hay de promedio el riesgo de la libertad, aplicará con mayor razón cuando hay de promedio discusiones de orden patrimonial o de otra naturaleza, de menor intensidad en cuanto a los derechos que están en juego. Muy bien, estimados amigos, eso ha sido todo por mi parte. Esperamos que en esta primera parte de este curso hayamos sentado los criterios básicos de lo que para nosotros es el juicio oral en materia civil, y los siguientes expositores que ustedes escucharán aterrizarán ya en la parte operativa concreta del rol del abogado en estos procesos. Muchas gracias.